objetivos de la revisoría fiscal. Para cumplir con sus funciones legales, el revisor fiscal debe hacer una auditoría integral o un aseguramiento integral de la información, con los siguientes objetivos: determinar si, a juicio de él, los estados financieros de la empresa a la cual presta sus servicios están presentados de acuerdo con las normas internacionales de información financiera, o sea, los principios de contabilidad que están vigentes en Colombia. Esto se ha llamado la auditoría financiera o aseguramiento de la información financiera histórica. También tiene como objetivo determinar si la parte responsable de la información financiera ha cumplido con las disposiciones legales que le son aplicables, tanto internas como externas, cuando ha realizado sus operaciones. Esto es lo que llamamos auditoría de cumplimiento o auditoría de legalidad o aseguramiento de la información de legalidad o de cumplimiento. También, uno de los objetivos es efectuar una evaluación de la eficiencia y la eficacia en los logros de los objetivos que el ente se ha propuesto, que la organización se ha propuesto. Cómo se han manejado los recursos con eficiencia y cómo se han alcanzado los objetivos con eficacia. Esto, que es eficiencia y eficacia, se ha llamado gestión, implicaría entonces una auditoría de gestión o aseguramiento de la información de gestión. También debe evaluar el control interno del ente, pero no para determinar qué pruebas va a hacer, sino para conceptuar si es o no eficiente, porque la empresa debe emitir una información en que diga si el control interno es eficiente y eficaz. Eso se llama auditoría de control interno o aseguramiento de la información de control interno. Hay que distinguir necesariamente dos cosas: el revisor fiscal como persona que encabeza la revisoría fiscal y la revisoría fiscal como ente o como ente de control o como institución. Entonces, tiene que hacerse una distinción muy clara entre esas dos figuras. La primera es la institución de la revisoría fiscal, el órgano de control, y la segunda es la cabeza de la institución u órgano. La institución es permanente, la revisoría fiscal es permanente, pero el revisor fiscal es temporal, porque hoy es una persona, mañana puede ser otra. El revisor fiscal es un delegatario de los socios de la empresa para adelantar la ejecución de la inspección permanente a la administración y debe validar los informes que ésta presenta, la información que la empresa presenta. Asimismo, él rinde informes a los socios en las reuniones estatutarias. Pero, ojo con esto. Aquí, como es una inspección permanente, se está hablando de que es típicamente lo que es control. Es control. Un revisor fiscal controla 365 días del año a la organización y le rinde los informes a los socios, pero no es a los socios como si fueran sus jefes, porque el único jefe que tienen los revisores fiscales es la normatividad existente en el Código de Comercio y en las leyes que lo mencionan. Ahora bien, el revisor fiscal no puede ser clasificado como un auditor interno porque el revisor fiscal parece, al hacer un control permanente del control interno, es un control de controles, podría decirse que es un auditor interno. No es un auditor interno como lo hemos establecido, porque sabemos que el auditor interno no da fe pública. Es un auditor externo. También puede decirse que es un auditor externo porque está establecido de que él da fe pública. Entonces,
allí viene el problema que la clasificación tradicional de auditor interno o auditor externo no le cabe a la revisoría fiscal porque es un auditor estatutario que tiene independencia, pertenece al ente que emite la información, o sea, la parte responsable, pero es independiente y además ejecuta no solo auditoría externa de estados financieros históricos, sino también ejecuta auditoría de gestión, ejecuta auditoría de cumplimiento y ejecuta auditoría de control interno. Por lo tanto, ejecuta 4 auditorías, que es lo que se ha denominado auditoría integral o aseguramiento integral de la información. El revisor fiscal hace un examen, como siempre en su concepto de definición, un examen crítico y sistemático de 4 sistemas. El sistema de la información financiera de la sociedad, para ello usa sus normas que le son aplicables, él tiene sus propias normas, que son las NAGA, normas de auditoría general de aceptación, y las NIA, que son las normas internacionales de auditoría, pero él da una opinión sobre ese sistema de información, sobre el producto del sistema de información, pero también da además de dar fe pública para la información financiera histórica, bajo la figura que le es propia, también está haciendo un examen crítico, sistemático, del sistema de información administrativo, lo que llamamos una auditoría de gestión. Da una opinión independiente sobre la gestión, sobre la correspondencia, da una opinión independiente sobre el control interno de la sociedad y da una opinión sobre que las operaciones que hizo la entidad se apegaron a la normatividad interna y externa. O sea, además de la información financiera histórica, él dictamina sobre la gestión, sobre el cumplimiento de la normatividad y sobre el control interno de la empresa. Ahora bien, el control ejercido por un revisor fiscal es permanente. Es parecido a la auditoría interna, pero ojo, el auditor interno es un empleado más de la empresa, en cambio el revisor fiscal no lo es una persona que no recibe órdenes de nadie sino de la normatividad. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado en no convertirse en un coadministrador. El artículo 207 del Código de Comercio dice dentro de su texto que es una función del revisor fiscal impartir instrucciones. Esto es una visión que está errónea, porque los auditores, sean internos o externos, no pueden dar instrucciones a las personas a las cuales están evaluando. Eso ya se sale del contexto de lo que es auditoría. Ellos pueden dar órdenes, o sea, tener mando sobre las personas que están dentro de la revisoría fiscal, pero no a los empleados de afuera. Entonces, en la práctica, debemos entender que el Código de Comercio está estableciendo, cuando dice impartir instrucciones, está dando un mensaje de formular recomendaciones, porque no se pueden dar instrucciones, porque se terminaría atentando contra la independencia del revisor fiscal, porque al evaluar las instrucciones que él dio, pues obviamente que son válidas para él, pero entonces él no puede hacer eso, porque se terminaría auditando a sí mismo. También podemos hacer, de acuerdo al artículo 207 del Código, ¿cuáles son los objetivos? Haciendo una síntesis de estos. Examinar el producto del sistema de información financiera de la sociedad para emitir una opinión profesional independiente sobre su razonabilidad, exactamente igual a lo que se llama auditoría externa de estados financieros históricos o aseguramiento de la información financiera histórica. También tiene que evaluar en forma permanente y supervisarlo el control interno para luego emitir una opinión profesional independiente sobre su razonabilidad. Aquí hay una diferencia con la auditoría externa. La auditoría externa de estados financieros históricos evalúa el control interno en forma recurrente y lo hace para poder establecer cuáles son las pruebas que va a hacer, con qué alcance va a hacer y qué tipo de pruebas va a hacer.
Acá la evaluación del control interno en forma permanente es para dar una opinión sobre su eficiencia y su eficacia. También debe evaluar la eficiencia y la eficacia con que se ha manejado la empresa, como que los administradores han establecido en el cumplimiento de su objeto social, y emitir una opinión sobre si la eficiencia y la eficacia que ellos dicen en su informe de gestión es o no razonable. También debe evaluar el cumplimiento de toda la normatividad que le es aplicable al ente, tanto la normatividad externa, Código de Comercio, Código Laboral, Estatuto Tributario, Código Civil, Constitución colombiana, así como todas las normas que existen internamente entre la empresa, que puede ser el reglamento interno de trabajo, decisiones de junta directiva, decisiones de asamblea general, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de todo lo que hemos dicho hasta el momento, podemos realizar un concepto global, no una definición, sino un concepto global de la revisoría fiscal como un sistema de control societario de fiscalización, que consiste en un proceso sistemático de supervisión, inspección, vigilancia, obtención y evaluación de hechos económicos que por ley está obligado a emitir el ente fiscalizado a los terceros interesados, tales como la información financiera histórica, la eficiencia y la eficacia y efectividad del control interno, el cumplimiento de la normatividad aplicable al ente, y todo esto realizado por un contador público independiente, el cual utiliza técnicas específicas que están prescritas por la profesión. El propósito de todo este proceso de fiscalización es determinar el grado de correspondencia del contenido que informa a la empresa, o sea, la parte responsable, con las evidencias que dieron origen a esa información, y establecer si esa información se ha elaborado de acuerdo a unos criterios adecuados preestablecidos, es decir, los estándares para su elaboración, y así emitir un informe profesional sobre la razonabilidad de la información financiera, la gestión del ente, el control interno y el cumplimiento de la normatividad para la toma de decisiones que permitan su mejoramiento.